Hola, bendiciones y buen día para todos. Es un gusto poder saludarles en este hermosísimo día. Quiero darle la bienvenida a todas las personas de la Iglesia Milán que nos están viendo el día de hoy a través de el Facebook Live y a través de YouTube. También a todos nuestros familiares y amigos que el día de hoy pues, nos sintonizan a través de estos medios. Esperamos que esta transmisión sea de mucha bendición para tu vida, para tu familia. Mientras están ahí en casita, queremos pues compartir este tiempo con ustedes. Por favor, ve a tus redes sociales en este momento y comparte esta transmisión con tus familiares, con tus amigos. Envíales un mensaje de texto con el enlace de esta transmisión. Yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que pues bienvenidos. Quiero por favor que me acompañes para que oremos a Dios, demos gracias por la vida que nos da, por la oportunidad de estar vivos en este día y de poder pues compartir este tiempo juntos. Oremos. Padre, muchas gracias por bendecirnos en este día con tu presencia. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es nuestra fortaleza. Tu gozo es la fortaleza de nuestra vida, Dios. Gracias por amarnos tanto y por preparar este tiempo para disfrutarlo, Señor, en tu presencia, y cada familia, mientras están allí, Señor, al otro lado, poder disfrutar juntos, Señor, este tiempo contigo. Muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, y en este día la recibimos, Señor, y nos disponemos para adorarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Gracias por una semana nueva que empieza. Señor, gracias por la vida de cada una de las personas que están el día de hoy mirando esta transmisión, los que lo van a mirar después a través de las redes sociales. Señor, te pido que tú bendigas cada familia, cada hogar, cada persona que está el día de hoy escuchando este mensaje, esta transmisión, que nuestros corazones, Señor, sean transformados por tu poder, por tu gracia, por tu amor, y que el día de hoy, Señor, la fe de tu iglesia y la fe de las personas que hoy nos miran sea fortalecida, sea levantada, y que hoy podamos, Señor, ser renovados en nuestro ser. Gracias por el control total que tienes sobre nuestras vidas y sobre cada cosa que hacemos. Te adoramos, te exaltamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, pues por favor comparte esta transmisión con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Ponlo ahí en tus redes sociales para que pues otros puedan compartir también este tiempo con nosotros y se puedan añadir a esta transmisión. Así que pues preparémonos para adorar a Dios y una vez más bienvenidos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios,
los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Yeah. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará.
Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Wow, qué tiempo tan hermoso de alabanza, de adoración que hemos tenido. Y una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad de estar compartiendo este tiempo. Ahora vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios, así que quiero que por favor me acompañes allí en tu casa con tu Biblia, toma tu libreta de apuntes y pues vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Desde la semana pasada, bueno, ya varias semanas hemos estado tocando este tema titulado ¿Qué hacer con la presencia de Dios? Y estamos hablando acerca de, principalmente, de un artefacto muy conocido por el pueblo de Dios y muy, creo que históricamente ha sido un gran misterio porque a estas alturas del tiempo pues no sabemos exactamente dónde se encuentra el arca del pacto, el arca de la alianza. Este artefacto que fue construido cientos, miles de años atrás, que representa la presencia de Dios. Y estuvimos hablando que esta arca fue capturada por los filisteos en una batalla, en una guerra que tuvieron con el pueblo de Israel, y entonces ellos la estuvieron pasando de ciudad en ciudad, y esta arca o la presencia de Dios vino a traer muchos problemas en medio del campo enemigo, en las ciudades donde estuvo. Y finalmente pues esta arca fue llevada o fue devuelta más bien por los enemigos de Dios y llegó a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Si quieres pues puedes regresar un poquito más allí en la historia de Facebook, ahí en la página de nuestra congregación, y vas a poder ver allí la enseñanza de la semana pasada para que retomes de lo que hemos estado hablando. Entonces, al llegar allí a la casa de este hombre, Obed-Edom, vemos cómo él manejó este asunto de la presencia de Dios en su casa y cómo fue de tanta bendición. Lo que para los enemigos fue realmente un gran problema, para Obed-Edom y su familia, su casa, tener la presencia de Dios, tener el arca del pacto en su casa, fue una bendición tremenda. La Biblia dice que estuvo allí 3 meses y que fue una bendición tremenda para él y para toda su casa, que prosperó de una forma increíble y fue muy bendecido. Y vemos aquí en el estudio de la palabra de Dios que él hizo algunas cosas, y hablamos la semana pasada acerca de eso, pero quiero mencionar rápidamente algunas cosas que los considero yo como unos principios en cuanto a la presencia de Dios, porque hay muchas formas de pensar de la gente en cuanto a Dios, y mucha gente como que quiere sacar ventaja o piensa que Dios como que es un amuleto de la buena suerte, y que pues si lo tiene cerca, representado de pronto en alguna imagen o en alguna cosa, le va a ir bien, o aún la Biblia la miran de esa manera también, y no es así. La presencia de Dios es una persona que tenemos que saberla apreciar, saberla valorar, saberla respetar y honrar. Y vemos unas características en este hombre, Obed-Edom, que realmente pues me llamaron bastante la atención cuando las compartimos la semana pasada. Y la primera es que Obed-Edom no quería sacarle provecho al arca. Él no estaba buscando ser prosperado. Él nunca dijo, wow, yo voy a llevarme, o qué bueno que el arca está aquí, porque si Dios está conmigo, o la presencia de Dios está conmigo, pues entonces eso quiere decir que voy a ser prosperado y voy a ser bendecido. Y él no la trajo a su casa, o no permitió que llegara a su casa con esa intención.
como muchas personas hoy en día piensan que pues de Dios pueden sacar provecho o se acercan a Dios con una agenda escondida, ¿no? Con una intención de que les vaya bien simplemente porque pues Dios está disponible y está abierto para ellos quieren sacar un beneficio. Bueno, este hombre no vio a Dios de esa manera, no había en él esa intención. La segunda cosa que vimos fue que Obed-Edom no tenía más dioses. Muchas personas hoy en día tienen muchos dioses, muchas creencias, muchos ídolos aún en su casa, y pues Dios hace parte de la colección. Dios es uno más de esas otras creencias y cosas que la gente pues tiene como valioso en cuanto a su fe. Este hombre era un servidor de Dios y era una persona que solamente tenía su fe puesta en Dios. Y vemos que eso fue realmente importante. Aún cuando los enemigos capturaron el arca del pacto, la llevaron al templo de su dios Dagón. Y vemos cómo allí causó también la caída de esta imagen, de esta estatua, y se rompió en el suelo. Porque Dios solamente quiere adoración para Él. Él es el único y verdadero Dios y no quiere que tú y yo adoremos a otros dioses ni otras imágenes. Es uno de los mandamientos que Dios nos da. La otra cosa que vemos es que Obed-Edom no se ofreció a tener el arca por curiosidad. Eso no fue algo que le llamó la atención como otras personas que ven las cosas de Dios como algo de pronto curioso. Vamos a ver, yo voy a intentar, voy a tratar, y como con curiosidad se acercan a Dios pensando que de pronto pueden obtener algo, un milagro, o vamos a ver qué se siente o qué pasa. No, con Dios a Dios no podemos tratarlo de esta manera, ¿no? Y vemos que Obed-Edom no tuvo ese tipo de curiosidad que tuvieron las otras personas y en cierta manera un irrespeto que tuvieron hacia la presencia de Dios. La cuarta cosa que vimos fue que Obed-Edom no metió sus manos y aceptó el plan de Dios. En ningún momento se ve que él dijo, yo quiero tener el arca, la presencia de Dios en mi casa, pero tampoco vemos que él se negó cuando el rey le pidió que lo hiciera. En ningún momento vemos eso en la Biblia, simplemente vemos que esta persona tuvo el arca de Dios ahí en su casa y él dejó simplemente que la voluntad de Dios se hiciera. Es algo importante que tú y yo debemos hacer, dejar que la presencia de Dios venga y haga su voluntad perfecta en nuestras vidas. La quinta cosa que vimos fue que Obed-Edom era un servidor fiel del Señor. Por eso le fue tan bien con la presencia de Dios, por todas estas características que estamos viendo. Él era un servidor, era músico en el templo, vemos ahí en la Biblia, y también era un portero en la casa de Dios. Era una persona fiel a Dios y que le servía. La sexta cosa que vemos es que Obed-Edom le abrió las puertas de su casa y de su vida a la presencia de Dios. Eso es algo maravilloso. Él no tuvo ningún reparo para decirle a Dios, bienvenido a mi casa, a la presencia de Dios que estuviera ahí en su casa, y eso causó una gran bendición. Y efectivamente, cuando le damos la bienvenida a Dios a nuestra vida, a nuestra casa, cosas tremendas suceden. Y la séptima cosa fue que Obed-Edom no se quedó con el arca. Él, a los 3 meses, dice la palabra de Dios que el rey David la quiso regresar nuevamente a Jerusalén, y Obed-Edom pues no se la quedó. Él compartió, él dejó que el arca se la llevaran, había bendecido su casa, pero él no se quiso quedar con esa bendición, sino que quiso que la regresaran nuevamente a Jerusalén para que la presencia de Dios bendijera a otras personas. Entonces vemos allí en la historia cómo nuevamente el rey David entonces emprende esa ruta del arca nuevamente de regreso a Jerusalén. Pero hay un gran problema, porque cuando están tratando de trasladar el arca de un lugar llamado Kiriat Jearim a Jerusalén, después de tantos años que ha estado el arca pues en un lugar equivocado donde no debe estar, aquí hay un deseo genuino del rey David de poder trasladar el arca a Jerusalén. Pero aunque hay un deseo genuino y unas ganas de tener la presencia de Dios en la ciudad santa, en Jerusalén, vemos que ellos no siguieron las reglas, las normas que Dios había establecido para transportar el arca, para transportar esa presencia
de Dios simbolizada en este objeto, en esta arca del pacto. Entonces Dios había establecido unas normas, unos parámetros para poder hacerlo, y probablemente el rey David no se dio a la tarea de investigar, y esto causó un gran problema, ¿no? Entonces vamos a mirar un momento en el libro de Números, capítulo 4, versos 5 al 6. Dice allí: cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Estas son las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés de cómo comportarse, de cómo manipular, mover el arca del pacto y todos estos artefactos santos, sagrados, que había allí en la carpa del encuentro, en el lugar donde Dios se manifestaba. Entonces les está diciendo allí que lo primero era que debían avisarle a Aarón y a sus hijos. Aarón era el sacerdote, y era entonces una familia que era dedicada completamente a las cosas sagradas. Entonces él debía encargarse de esto que tenía que ver con el arca del pacto, de la alianza. Versículo 6 dice allí: después la cubrirán con piel de delfín. Imagínate esto: la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura, y le colocarán las varas para transportarla. Entonces allí hay unas indicaciones claras de lo que ellos debían hacer, muy detalladas. Dice aún cómo la deben cubrir, la piel, de qué animal debía ser y de qué color también debía ser el paño con el cual debían cubrirla. Y luego dice que le colocarán unas varas. Estas varas era para que la pudieran cargar en los hombros los sacerdotes o los levitas, las personas que estaban autorizadas para poder transportar esta arca. Luego en el versículo 15 dice allí: entonces vendrán los coatitas, esta era una familia, para transportar el santuario. Oído a esto, ellos eran los que estaban encargados de eso. Había una familia, ¿no? Y los sacerdotes, los levitas, la gente que estaba sirviendo a Dios y que eran llamados por Dios a hacer esa labor, eran los únicos que podían encargarse de transportar el arca y los utensilios sagrados. Entonces dice allí en el verso 15 que no debían tocarlo. Dice: ellos lo van a transportar, pero sin tocarlo, para que no mueran. Estaba clara la instrucción de lo que debían hacer y de lo que no debían hacer, porque esto podía causarle la muerte a una persona si tocaba esta arca o estos elementos sagrados. Ellos no podían tocarlos. Había una autorización de Dios para ciertas personas, pero habían otras que tenían que tener cuidado. Dice: no lo van a tocar porque pueden morir. Dice: también transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Entonces vemos en la palabra de Dios cómo mientras están transportando esta arca en una carreta de madera, en un momento, al llegar a cierto lugar, dice la palabra de Dios que la carreta se tropieza, y el hombre que está allí al lado guiando la carreta es un hombre llamado Usa, y dice la palabra de Dios que él, por tratar de proteger el arca, de que no se fuera a caer, extiende la mano y la toca, y dice la Biblia que en ese instante él cae muerto allí, en medio de todo el gozo, de toda la alegría que había, porque el arca estaba regresando nuevamente a Jerusalén. Sucede esto que yo me imagino que causó una gran conmoción. La Biblia aún dice que David estaba tan molesto por lo que había sucedido, y me imagino que él está sin saber qué es lo que está pasando. Si todo el mundo está alegre, hay una gran fiesta, danzas, música, porque la presencia de Dios regresa, el arca que simboliza la presencia de Dios regresa nuevamente a Jerusalén, y ahorita pasa esto. David está asustado, me imagino, sin saber qué es lo que está sucediendo. Entonces dice allí en 2 Samuel 6:5, dice: mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, dice allí, y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos.
Al llegar, dice en verso 6, a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, ahí está el hombre que está dirigiendo la carreta donde va el arca, dice, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Verso 7. Recuerden lo que leímos hace un rato. Nadie que no estuviera autorizado, nadie podía tocar esos elementos sagrados. Dice, verso 7, entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento. Ahí la palabra de Dios es clara cuando está diciendo la razón por la cual sucedió este evento que fue bastante complicado para todas las personas que estaban allí, por supuesto para el rey David. Dice, el Señor se encendió en ira contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. O sea, inmediatamente este hombre toca el arca del pacto con sus manos y dice que cayó muerto. Entonces, yo me imagino el rey David está pensando, wow, ¿qué está pasando? Dice la Biblia que le entró un gran temor, un temor de Dios a David por su presencia. David era un hombre que estaba acostumbrado a adorar a Dios, que conocía a Dios, pero ahorita estaba conociendo quizá otra faceta más de la santidad de Dios, de las normas de Dios, de lo que Dios establece, y que no lo podemos cambiar simplemente porque queremos y a nuestro antojo. Y así funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento, eran supremamente rígidas las leyes, y esto nos enseña tantas cosas que bueno, nos tomaría mucho tiempo explicar cómo en el Antiguo Testamento sucedían ciertas cosas que hoy en día de pronto no las hacemos, cosas como lo que tiene que ver con la adoración, la forma en que se hacía en el Antiguo Testamento, tantas normas, tantas leyes, tantos ritos que habían de purificación, y todo esto ya hoy no es necesario porque Cristo nuestro Señor cumplió toda la ley religiosa, ceremonial, cumplió todo lo que tiene que ver con los sacrificios, el sacrificio perfecto para darnos a ti y a mí la libertad de adorar a Dios en este tiempo con toda libertad, con toda sencillez, sin toda esa cantidad de cosas que pues en el Antiguo Testamento había. Pero bueno, continuamos aquí. Entonces David dice la palabra de Dios que detiene todo, manda que todo se detenga en ese instante que sucede esto, y decide entonces llevarse el arca a la casa de Obed-Edom, y que fue lo que ahorita hace un momento comentábamos. Pero lo importante que yo veo aquí es que David no continúa con la procesión de festejo y llevando el arca, sino que él detiene todo, y yo me imagino que él reflexiona y dice, hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no estamos discerniendo qué es, por qué está sucediendo esto. Y yo me imagino que él empieza a meditar, empieza a analizar cosas y probablemente empieza a investigar y averiguar qué pudo haber pasado. Quizá fue nuevamente a los escritos bíblicos, a mirar las leyes, las normas que Dios establecía, y se pudo dar cuenta que fue lo que estuvo allí pasando, ¿no? Entonces, esto me da a mí a entender que es importante que en este tiempo tú y yo también hagamos un alto, porque probablemente tú te has dado cuenta o probablemente has pensado, hay algunas cosas que en nuestras vidas no están funcionando, en nuestro matrimonio, en nuestra familia no están funcionando, con nuestros hijos, financieramente, no sé, este es un tiempo de mucha reflexión, donde hemos durante este tiempo analizado ciertas cosas en nuestras vidas y cómo las estamos haciendo, y probablemente es un buen tiempo para hacer un alto y reflexionar, ¿no? Y mirar qué cosas están funcionando en nuestra vida, qué cosas no, y no seguir adelante, no seguir marchando hacia adelante, sino detenernos como hizo David, detenernos, reflexionar y analizar qué cosas debemos cambiar, qué prioridades en nuestras vidas debemos cambiar. Quizá estamos enfocados en cosas que pues nada que ver, no nos traen ningún beneficio, estamos dándole mucho tiempo, mucha fuerza a cosas que no nos ayudan para nada, que no son de impacto familiar, de impacto eterno en nuestra vida espiritual,
y quizás estamos gastando nuestras fuerzas, y es importante poner prioridades. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de esta crisis que a nivel mundial se ha visto, muchas personas, yo sé que hemos reflexionado en nuestra vida, de las cosas que son realmente importantes, ¿no? La familia, el hogar, la esposa, el esposo, los hijos, la salud, el bienestar familiar y otras cosas hemos visto que no son tan importantes porque no nos han hecho falta, ¿no? Entonces, quiero aquí mostrarte algo que hace pues unos días estuve mirando y anteriormente lo había escuchado, me ha llamado la atención una historia acerca de un profesor que entró a un salón, un filósofo entró a un salón de clase y le llegó con un frasco de vidrio y con unas pelotas de golf y otras cosas allí, otros elementos, y comenzó a decirle a sus alumnos, agarró el frasco y metió todas las pelotas de golf que encontró allí en su maletín y las puso y les dijo a los alumnos: ¿cómo ven este frasco? ¿Ya está lleno? Y bueno, pues todos los alumnos le dijeron: pues sí, lo vemos lleno. Y él dijo: no, aún no está lleno. Luego dice allí la historia que sacó unas bolitas de cristal, canicas le llaman en algunos lugares, y empezó a meter esas canicas, esas bolitas de cristal allí en esa jarra, y ellas se iban escurriendo, ¿no?, entre las bolas de golf, y se llenó completamente la jarra de cristal. Y nuevamente le preguntó a los alumnos: ¿ya está llena la jarra? Y los alumnos dijeron: bueno, sí está llena. Y él dijo: no, todavía no está llena. Entonces dice la historia que tomó arena, traía en su maletín arena y comenzó a poner arena allí, y la arena se fue escurriendo entre las bolitas de cristal y entre las pelotas de golf, y se llenó completamente. Y nuevamente vuelve y pregunta a sus alumnos: ¿ahora está llena esta jarra? Y los alumnos entre sí no dijeron: bueno, pues parece que sí está llena. Y luego dice allí la historia que él agarra de su escritorio, tiene una taza de café, y entonces agarra esta taza de café y la vacía, y lógicamente el líquido entró completamente y ahora sí llenó lo que faltaba de esta jarra, ¿no? Entonces dice allí la historia que este profesor le dijo a sus alumnos que la jarra de cristal era nuestra vida, y que estas pelotas de golf significaban las cosas más importantes, las cosas realmente valiosas en nuestras vidas, como lo es Dios, la familia, la salud, las cosas que nos apasionan, la razón de nuestra vida, nuestra visión, nuestro propósito como seres humanos, por qué estamos aquí en esta tierra. O sea, las cosas más importantes son las que representan esas bolas, esas pelotas de golf. Y las bolitas de cristal significan como las cosas que son secundarias, cosas como el trabajo, cosas materiales, cosas como las amistades, cosas que son reemplazables. Y quiero enfatizar esta palabra: cosas reemplazables. En otras palabras, cosas que las podemos cambiar, que si las perdemos, las podemos reemplazar. Si pierdes el trabajo, bueno, consigues otro trabajo. Las pelotas de golf representan las cosas importantes de nuestra vida que no son reemplazables. Si perdemos a Dios de nuestra vida, no lo podemos reemplazar con otra cosa. Dios es irreemplazable. La familia es irreemplazable. No podemos perder las cosas más valiosas que tú y yo tenemos. Y luego la arena representa pues todo lo demás. Cosas realmente que no son tan importantes en nuestra vida, que las disfrutamos, son necesarias, tú y yo sabemos que tantas cosas pueden ser, pero que no son realmente valiosas, no son importantes en nuestra vida. Si las tienes o no, pues no hay problema, no te afectan en nada. Pero realmente aquí en este ejemplo, lo que este maestro quería decirle a sus alumnos es: no puedes invertir las prioridades para llenar tu vida, no puedes invertir las prioridades, tienes que poner las cosas más valiosas primero. En otras palabras, él les dijo: si ponen primero la arena y luego las bolitas de cristal y luego tratan de poner las otras pelotas de golf,
no van a caber todas, no, van a haber cosas que se van a quedar afuera por haberle dado más importancia a cosas que no eran realmente necesarias o importantes en la vida. Entonces, queriendo decir con esto que es muy importante poner las prioridades. Las cosas más valiosas, más importantes de nuestra vida deben estar allí adentro, deben tener el primer lugar. Lo demás, si hay espacio, lo podemos incluir en nuestra vida. Si no, no podemos cambiar las cosas que no tienen valor por las que realmente lo tienen. Dice la historia que luego entonces una de las alumnas de este profesor le preguntó, bueno, ¿y el café? ¿Qué pasó con el café? Entonces dice él, bueno, qué bueno que me preguntas acerca del café, porque siempre, no importa cuán ocupada sea tu vida, cuán lleno de cosas estés y de ocupaciones, siempre hay tiempo para un buen café con un amigo, ¿no? Con un grupo de amigos. Queriendo decir con eso que es importante, ¿no? Pasar tiempo con los amigos, sacar tiempo con la gente, es importante intercambiar ideas, intercambiar tiempo especial con nuestros queridos amigos. Así que, pues yo pienso que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dijo, primero es lo más importante, el reino de Dios, las cosas de Dios. Dice que lo demás será añadido. Lo más importante es lo que debemos tener en nuestra vida, es Dios, el Evangelio, la palabra, tener lo más importante en nuestra vida, luego nuestra familia, nuestros hijos y de allí las demás cosas, pero primeramente, dijo el Señor, busquen el reino. Salomón dijo en Eclesiastés 3:1, dice que hay tiempo para todo en esta vida, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. También Jesús dijo más adelante en Mateo 7:24 que no podemos edificar nuestra casa sobre la arena, que si edificamos nuestras casas, nuestras vidas sobre la arena, cuando vengan vientos, olas, inundaciones, ríos y peguen contra esa casa, dice que se va a derribar, pero si la construimos sobre la roca va a permanecer. Entonces allí tenemos esta reflexión bien importante para que la tengamos en cuenta durante este tiempo y podamos establecer prioridades en nuestras vidas. Y yo creo que el rey David tuvo esa oportunidad de meditar un poquito qué era lo que estaba pasando y decir, ok, las cosas las tenemos que hacer como Dios lo ordenó. Entonces David se decide a hacer un lugar para la presencia de Dios, a poner prioridades y a decir, necesitamos el arca en Jerusalén, necesitamos construir un lugar, un templo, necesitamos hacer algo para que el arca, para que la presencia de Dios pueda tener una casa, pueda tener un lugar. Pues vamos allí al primer libro de Crónicas. Quiero leer un pasaje en el capítulo 15, versículo 1 al 2, dice, David dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Versículo 2, luego dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió. Escucha esto, el Señor los eligió a ellos para este oficio, para que les sirvan por siempre. Entonces, finalmente David entendió que había un grupo de personas que Dios había ordenado y había establecido para que sirvieran en este proceso de transportar el arca, de tomar los elementos sagrados y poder manipularlos y poder llevarlos de un lugar a otro si era necesario. Habían personas que Dios había elegido. En el corazón del rey había un gran deseo de hacer lugar para la presencia de Dios, y es lo que yo quiero transmitirte en este día, que en ti y en mí haya ese corazón, un deseo de que en nuestra vida, en nuestra casa, haya lugar para la presencia de Dios. El rey David tenía un poderoso deseo en su corazón, un gran deseo de que la presencia de Dios pudiera estar en un lugar especial, ¿no? Que no estuviera por allá en el bosque como estuvo por muchos años, que no estuviera alejada de la ciudad de Jerusalén, sino que tuviera un lugar especial. Y hay un salmo muy hermoso, es el Salmo 132, quiero leerte algunos versículos de este salmo. Dice la palabra de Dios, no gozaré, versículo 3 del Salmo 132, dice el salmista David, dice, no gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. Dice, no me permitiré cerrar los ojos,
y ni siquiera el menor pestañeo. Escucha esto, verso 5, antes dice de hallar un lugar para el Señor. Él dice, yo no voy a descansar hasta que yo no encuentre un lugar para la presencia de Dios. Escucha la decisión que este hombre tenía. Estaba determinado a que la presencia de Dios fuera honrada, que tuviera un lugar especial. Dice, yo ni voy a descansar, no voy a dormir, no voy a permitir que mis ojos se cierren, ni a pestañear hasta que yo encuentre el lugar para la presencia de Dios. Dice, una morada para el poderoso Dios de Jacob. Luego dice verso 6, en Efrata oímos hablar del arca, dimos con ella en los campos de Yagar. Verso 7, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Verso 9, que se vistan de justicia los sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. Entonces vemos como allí el rey David hizo un alto en esta carrera que tenían de llevar el arca de acuerdo a su criterio, a su manera, y él reflexiona y luego entiende que son los sacerdotes, que son los levitas, que son los de la familia que Dios había escogido para que pudieran llevar el arca. Pero él prepara un lugar para Dios, prepara una especie de carpa, un lugar donde el arca iba a reposar. Y entonces dice allí, dice, vengan estos hombres, ¿verdad? Sacerdotes, ¿no? Se revistan de justicia y que tus fieles canten jubilosos. Él entendió que había una manera de cómo poder entonces transportar esa arca. Luego en Primera de Crónicas 15:2 nos habla, allí dice, luego dijo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Ahí encontramos lo que fue la decisión de Dios de quienes en el Antiguo Testamento debían manipular este artefacto, esta arca. Y dice allí que eran los levitas, eran los servidores, los designados para este cargo. Eran personas elegidas por Dios, no se eligieron ellos mismos, eran personas llamadas, escogidas por el Señor para servirle, para tener este oficio. Y dice allí que lo iban a servir por siempre. Eso quiere decir que es un llamado que no es temporal. El llamado que Dios nos hace no es un llamado temporal, no es un llamado de domingo o de cierta temporada del año. Cuando Dios llama a sus escogidos, cuando Dios llama a una persona, la llama para que le sirva de por vida, para que sea su servidor, para que sea su hijo por siempre, para que le adore por siempre. El trabajo con Dios y la relación con Dios no es de medio tiempo, no es de un momento, de una temporada. Dios quiere que tú y yo vivamos para Él, que sirvamos con todo nuestro corazón, que le amemos a Él por siempre. Por eso dice allí, para que le sirvan por siempre. Y esto no es solamente para esos sacerdotes, esos levitas, esos servidores, es el llamado que Dios nos hace hoy en día a ti y a mí, que le sirvamos y le honremos a Él por siempre. En Deuteronomio 10, verso 8, vemos allí unas características de estos servidores de ese tiempo, de estos levitas, ¿no? De estas personas que eran designadas por Dios. Y me parece muy interesante que le demos una miradita a este versículo. Dice, verso 8 del capítulo 10 de Deuteronomio, dice, en aquel tiempo el Señor designó de la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre como hasta hoy lo hace. Entonces dice allí que Dios fue el que designó a la tribu de Leví. Era una sola tribu de la cual iban a venir todos los servidores del templo, los sacerdotes, los levitas, las personas que iban a estar encargadas de servir en la casa de Dios, de ministrar allí en el templo. Entonces dice allí que ellos eran los encargados de llevar el arca del pacto y de estar ahí en la presencia de Dios, de vivir tiempo completo en el servicio a Dios. Estas personas no hacían otra cosa más, no se dedicaban a otro trabajo diferente, sino a servir completamente en lo que era el trabajo en la casa de Dios, en el templo.
Y luego dice que ellos estaban allí, ministrar significa servir, ¿no? Ellos estaban allí sirviendo, y dice que también para pronunciar bendiciones en el nombre del Señor, en su nombre, dice, como hasta hoy lo hacen. Entonces, estas eran las características y el oficio que tenían estas personas. Ahora, la palabra de Dios dice que ahora en el tiempo del Nuevo Testamento nosotros somos llamados también reyes y sacerdotes. O sea que tenemos también como creyentes, como hijos de Dios, como servidores del Señor, un oficio sacerdotal también, de ministrar a Dios, de servir a Dios. Y dice allí que nuestra labor entonces, hoy en día como sacerdotes también del nuevo pacto, es de estar en la presencia de Dios. No es algo que entramos y salimos, es que vivimos en la presencia de Dios, y que nuestra labor es servir a Dios, es pronunciar bendición en su nombre. Dios no nos ha llamado a maldecir, Dios no nos ha llamado a declarar cosas malas a la gente, Dios nos ha llamado a bendecir. Eso nos lo dice muy claro el Señor Jesús en su palabra, que bendigamos, que no somos llamados a maldecir. Y esto es lo que Dios diseñó que fueran sus servidores. Y David anhelaba eso. David, nuevamente lo repito, tenía un anhelo profundo de servir a Dios. Él no era de la tribu de Leví, él no era designado a los trabajos sacerdotales, era el rey en Jerusalén, el rey del pueblo de Dios, pero él tenía un anhelo de vivir en la presencia de Dios. Por naturaleza, el rey David era un adorador. Él desde jovencito adoraba y servía al Señor. Mientras pastoreaba los rebaños de su papá, él le componía al Señor canciones. Él adoraba a Dios y su deseo era permanecer en la presencia de Dios. Y esto lo vemos en un salmo hermosísimo, que es el Salmo 84, verso del 1 al 4, hay una escritura hermosísima, pero vamos a mirar nomás el versículo 4. Dice allí en el Salmo 84, verso 4, dichoso el hombre que habita en tu templo. Esto lo escribió David. Él dijo, qué feliz, qué dichoso son aquellos que viven, que habitan en el templo del Señor, que están designados a estos trabajos religiosos, que están llamados por Dios a servir día, tarde y noche, 24 horas al día, 24/7, dedicados completamente al trabajo en el templo, en la casa de Dios. Dice, qué dichosos son, pues siempre te están alabando. Él decía, wow, qué privilegio tan grande que tienen ellos, ¿no? Dice al comienzo del Salmo, dice, cuán amables, cuán hermosas son tus moradas, oh Jehová, oh Dios de los ejércitos. Dice David, anhela mi alma, y aún ardientemente, dice, desean los atrios del Señor. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, aún el gorrión halla casa para sus polluelos, la golondrina encuentra un nido. Dice, qué privilegio, aún los pajaritos, dice David, tener el privilegio de vivir, de hacer su casa en el templo, de estar cantándole a Dios todo el día. Esa era la forma en que David pensaba. Él decía, qué privilegio tan grande poder morar, poder vivir en la presencia de Dios. Y es lo que hoy quiero yo dejar en tu corazón como un principio, que haya en ti ese deseo, ese anhelo, no solamente de tener una fe en Dios. Sí, está bien tener fe en Dios, saber que hay un Dios en los cielos, que nos escucha cuando estamos necesitados, cuando clamamos a Él, eso lo sabemos, pero que haya en ti ese deseo de vivir en la presencia de Dios, de invitar a Dios a tu vida, a que no solamente sea el Dios del templo y de que tú vas a un lugar un domingo en la mañana o en la tarde a tener un tiempo con Dios, sino que tú realmente digas, wow, yo quiero que Dios viva en mi casa. Yo quiero que la presencia de Dios viva en mi casa. Así como hubo esa urgencia en David de que la presencia de Dios morara, viviera en su casa, que así haya ese deseo también en ti y en mí, de que la presencia de Dios viva en nuestra casa. Y no solamente para como aprendimos, por un beneficio, por un provecho que queramos, por un milagro que queremos que Dios nos haga. No, que esa no sea la actitud, sino que la actitud sea de un deseo de que la presencia de Dios viva en nuestro hogar, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos bendiga, que Él sea el Señor, el Rey de nuestra casa, que guíe nuestros pasos, que guíe nuestra familia,
que nos ayude a poner las cosas en orden, las prioridades en orden, para que no perdamos tiempo en esta vida, para que la vida no se nos escape como aceite entre los dedos, sino que podamos vivir de acuerdo a la manera de Dios. Y eso es lo que yo quiero hoy sembrar en tu corazón, que tengas hoy esa decisión. Bueno, ¿qué voy a hacer con la presencia de Dios? Pues yo la voy a honrar, yo la voy a valorar, yo voy a apreciar la presencia de Dios, yo voy a traérmela a vivir a la casa. No quiero simplemente saber que es Dios, el Dios de la iglesia, del templo, de un edificio, sino que yo camino con Dios todos los días, yo vivo con Él. Yo desde que me despierto estoy con Él, desde que salgo a trabajar o regreso a mi casa, en la escuela, donde me encuentre, allí está la presencia de Dios conmigo. Que al llegar a la casa, Dios vive en mi casa, Dios está con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi familia. Dios está en todas partes ayudándonos, fortaleciéndonos, pero también reinando y dirigiendo nuestra vida. Así que yo quiero animarte en este día que tú puedas invitar la presencia de Dios a tu vida. Quizá no lo has hecho. Cristo vino hace más de 2000 años a esta tierra para enseñarnos a tener una relación personal con el Padre, con Dios nuestro Rey. Así que yo quiero invitarte a que ese Dios que muchos de nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él, tú también la tengas, y que lo invites a que entre a tu vida y que sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Así que allí donde estás, por favor, haz esta oración conmigo. Dile al Señor: Padre Celestial, hoy yo te pido que perdones mis pecados. Hoy yo te pido que hagas una obra perfecta en mi vida. Ayúdame, Señor, en este día a consagrar mi vida a ti. Ayúdame, Señor, para que el día de hoy yo pueda tomar esta decisión de rendirte mi vida completamente a ti. Voluntariamente, Padre, yo lo hago. Invito a Jesucristo a que entre a mi vida. Invito al Señor a que venga y reine en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en cada cosa que yo hago. Hoy te abro la puerta de mi vida, de mi casa, para que tú entres y hagas de mí una persona nueva. Yo hoy me entrego a ti, te consagro mi vida y declaro que a partir de este día soy una nueva persona, una nueva criatura. Y te pido por favor que me ayudes, que me fortalezcas y me ayudes a vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pido, amén y amén. Bueno, si tú hiciste esa oración, yo quiero darte hoy un abrazo virtual, ¿no? Una bienvenida muy cordial a la familia de Dios. Quiero felicitarte por esta decisión que has hecho, que Dios te bendiga y que el Señor haga cosas maravillosas, sobrenaturales en tu vida. Así que ánimo, lee la palabra de Dios, ora, habla con Dios. Congrégate en un lugar donde te enseñen las Sagradas Escrituras. Puedes reunirte con nosotros mientras estamos haciendo nuestras reuniones y servicios de manera virtual. Lo puedes hacer, conectarte con nosotros, y en cuanto ya comencemos nuestras reuniones en el templo, pues estás más que bienvenido. Esta es tu casa y nos dará un gran gusto poder saludarte, poder darte la bienvenida. Bueno, pues mis hermanos queridos, familia, amigos, pues así hemos concluido con esta enseñanza. Quiero bendecirles en este día, declarar sobre ustedes la protección, el cuidado, el favor de Dios sobre ti, sobre toda tu casa, y que bueno, este tiempo que estamos ya casi que, creo yo, en el Señor, culminando, ya cerrando este capítulo, bueno, vamos a salir de esta renovados, fortalecidos, llenos de fe, de esperanza y con una convicción de que Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas, en nuestras familias. Así que te bendigo, que la sangre de Cristo te cubra, proteja tu vida, tu familia, y que, bueno, que estés preparándote para lo que viene. Y sé que Dios tiene grandes cosas bien lindas para ti, para tu familia. Bueno, continuamos por unas semanas más reuniéndonos de manera virtual. Les estaremos anunciando cuando ya podemos estar reuniéndonos en el templo, cuando todo ya esté pues aclarado, las cosas en la ciudad y en nuestro estado pues estén ya caminando con toda libertad, el comercio ya completamente abierto, todo, pues de esa manera podemos ya tener la libertad y la tranquilidad de poder congregarnos con toda tranquilidad en la casa de Dios. Así que pues que Dios me lo bendiga, que tengan una excelente semana
Desde aquí les mando un abrazo fuerte, todo mi amor de parte de mi esposa, de parte mía, de mi familia y de todos los servidores y líderes de la iglesia. Que Dios me lo bendiga y pues nos vemos en la próxima. Bendiciones.